A ver, vamos a arrancar por el fútbol y después dejamos al final Al sabroso. el temita Sartre y todo eso. Saldivia y Guerrero están para renovar, me parece, Fran, ¿no? Prácticamente listos, a un paso de renovar hasta 2028. Opa, Saldivia y Guerrero. Y Maxi Guerrero. O sea, 2 años. Bien, Se alarga 2 el años. contrato 2 años. Sí, 2 temporadas. Buenísimo. Bien. Me alegro. Perfecto. Está bien, son 2 jugadores que tienen que... Obvio. ¿Y Calderón? Calderón tiene hasta el 2027. ¿De salida o no? Si llega Si una buena encuentra oferta, una sí. Fede. Pero él, entonces, el pase de él pertenece a Universidad de Sí, Chile. hasta el otro año. Perfecto. El tema es que apareció el interés potencial de San Lorenzo y Sí, claro, claro. lo tuvo Gustavo Álvarez, pero San Lorenzo te paga en naranja. No, pero Ahora, el jugador... A ver, Algo lo tenía en saca. la puerta de salida, Sí, ¿verdad? claro. Cago quiere otra cosa en esa posición, otras cualidades diferentes, ni más, ni menos, ni mejor, ni peor, diferentes a las de Calderón. Del otro lado de la cordillera hay un tipo que necesita estas cualidades para jugar con una línea de 3. Muchachos, en algún momento se lo van a pagar. Win-win, claro. Claro. ¿Qué dijo Tamayo hablando de centrales, no? Que le preguntaron por la posibilidad de salir para buscar más continuidad. La verdad, ahora estoy 100% enfocado acá, pensando obviamente en que viene un partido el fin de semana, luego el otro, pero trabajando en el día a día para estar ahí, para sumar al equipo desde donde me toque. Amigo, usted póngase bien físicamente, porque el otro día jugó bien, Sí. porque es zurdo y porque Colochini lo conoce. Si aquí el problema es que se ha demorado en darle oportunidad, ¿por qué? Porque usted no estaba a 10 puntos físicamente. Si esta Claro. cuestión es mucho más simple. Sí, pues él necesita mucho de su físico para desenvolver su capacidad de marca, las fortalezas que tiene, necesita estar 10 puntos. 10 puntos. Apareció por ahí en algunos lados la información potencial, ¿no? Para cachar en qué estaba Igor Lichnowsky. Lichnowsky en Turquía ganó un saco de plata. Está en Y Turquía. Lichnowsky en México ganó un saco de plata. Y Lichnowsky va a venir a la U cuando él tenga ganas. Porque sigue siendo joven. Muy joven, sí. Todavía tiene para jugar en Ahora, esa ha posición. Tiene 32 años y En tiene esa contrato posición. hasta junio de 2027 en su club, que es Él- el Karagum Ruk. Él Un año más. Karamunruk, sí. ha ganado buenas lucas, Sharamon Ruk. por suerte. Pensando en que en algún momento podría decir, no quiero llegar tan viejo y me devuelvo. Pero por ejemplo, el último partido del Karagumruk ¿Contra quién fue fue hace un buen rato, hace Sí, casi pues 3 sí, se semanas. terminó Lo la que pasa es temporada que en terminó Europa. la liga en Europa. Claro. En Turquía terminó. Contra el Alanyaspor. Alanya Sport. ¿Alanya o Alania? Alanya. Alanya Es la Sport. ciudad, es una ciudad Alanya. Mira. No Usted conoce allá. No fue Sí, titular. tuve la suerte de pasear, andar abonando canchas también en esos lares. No fue titular y no estuvo en el banco. Después Quizás- contra el Coca Elispor, el partido Koke Sport. anterior, Mm. el titular. O sea, de haber estado lesionado o Seguro. suspendido. Capaz. Fíjate. Entonces, si eres titular En en una de Turquía, esas el jugador tiene Escucha, ganas de volver a muchas Chile. gracias. No, y en buenas una, Volver a y en una sentarse liga en la cual lo defensivo es primordial. Tenéis que tener mucha fortaleza para poder desenvolverte en esa liga que es demasiado competitiva para los centrales. No sabéis lo que es la cantidad de centrales que tienen todos los equipos. ¿Por qué? Porque a no ser que seáis de los equipos grandes, la rotación de técnicos en los otros equipos es Brutal. bestial. Claro, a cada rato. Y es muy difícil que los extranjeros perduren en tanto en los equipos. Entonces, en la posición de central Porque además son bravos y los volante turcos. central. Son bravísimos, Pero digo, Fer, desde el punto de vista de la exigencia no, de la Fer, presión mira, del público. lo que te pagan, Mucho te dinero. pagan mucho. Entonces, por ejemplo, en mi equipo, yo ¿Cuál era me su fui de equipo? aquí, Genchervili, el Ya. equipo de la capital. El dueño de mi equipo tenía 12 equipos ahí mismo. 12 equipos. El Off-Touch Multipropiedad. Sport y tenía este primer Off-Touch está en la B y el edificio de acá, el grande, el Ya. importante, el de Genchervili era el de mi equipo, que Perfecto. estábamos en la A. Ya. Entonces, las prácticas, Fer, habían, no sé, 4 o 5 kinesiólogos, No. 3. Entonces, cuando un jugador se caía o quedaba en el suelo, no es que paren la. No, Claro. entran los kinesiólogos, Lo lo sacan. pescan y se lo llevan. Listo. Si tú te quedas. Es que como la regla de la FIFA, si te quedas mucho tiempo para afuera. Hay que seguir entrenando. Y bueno, te pagan tanto así como que si tenéis que rendir ya. Entonces, Claro. sale uno, entra el otro, se van 2 kinesiólogos. Así, la práctica no para jamás. Es una Es una fábrica. es una eso. cuestión Claro, física tremendo. impresionante la exigencia que requiere jugar en esa liga. Sí, hay mucho desconocimiento en general del fútbol turco porque uno no está tan emparentado, pero efectivamente olvida todo, Fer, es todo. es una liga súper exigente. Fer, cuando yo fui, imagínate, estoy hablando, no sé, de 2010, no me acuerdo cuando fui. Yo pescaba un chip, me decía al Para el gimnasio, teléfono, y claro. yo al gimnasio, si no me era uno, si no, hay una menos. Oye, con un detalle.
¿Cuál? Los pauteros son geniales. Les agradezco a todos los que me soplaron. ¿Qué? Uno fue Gab y el otro fue... Pauteros. Fer, metí ahí el chip y la Sí. máquina te marcaba hasta el rango. En un esos chip años, sí, para con mi nombre. incorporado Chip al y- jugador. Y si yo Una hacía medición. cuádriceps, Y las luces te marcaban te hasta pillaba dos, al sí, tiro, de no podía- inmediato. El O sea, a otro- ese nivel. El otro fue Joaquín. Descendió del equipo de Lichnowsky. El equipo de Igor Entonces yo no sé Lichnowsky. si puede sostener el tema Económico. presupuestario. Claro, económico. Se complica muchísimo. Sí, porque son otros presupuestos. Muchísimo. En una de esas se abre excepción. Ahora, futbolísticamente la U lo necesita. ¿Qué? Sí. Lichnowsky, sí. Sí. O sea, el Nico Ramírez que levantó Muchísimo, muchísimo su muchísimo. nivel, creo que Lichnowsky es un jugador Además, un jugador de otra categoría. categoría. formado en la U. Claro, otra categoría. Claro, Sí, de otra categoría. claro. Sí, es verdad. De repente hay también un interés, Coque, de repatriar algunos jugadores que estén identificados con la U para el próximo año, que es el año del Creo que además, centenario, ¿no? Hoy día, si Arangui está, por ejemplo, lesionado o suspendido, el capitán termina siendo Saldía por un tema de presencia más Claro. que de identificación. Exactamente. La U ya Necesita esos ahora referentes. ha ido recuperando eso. A eso volvió Marcelo Díaz, cuando no lo, Claro que cuando sí. no lo aceptaron y después sí. Arangui, Vargas, el propio Chelo Morales ya tiene buen carrete como para Sí. Para llevar la jineta. Claro. Sí. Así que veremos. Lo que pasa es qué que se ocurre con pasa, eso. pasa ligando con los árbitros, entonces no sé, Sí, ahí tiene no que sé si ver. sería un buen negocio. Fíjate que a veces, Feña, puede ser bueno eso. ¿Sabéis qué? Déjate Que hay rom- un diálogo más directo No, con los jueces, dices tú. Déjate de romper las pelotas Claro, y hazte exacto. cargo. Ahora eres el capitán del equipo. Y Puede ahí ser. de repente a veces te puede controlar un poco. Pero está bien. ¿Y qué dijo la ministra Ducó sobre los beneficios de la U? Dijo que lógicamente no era un beneficio exclusivo. Si la Universidad de Chile se reúne conmigo, la recibiré. No estamos hablando de un caso particular interno, estamos hablando de infraestructura deportiva en general. El plan de infraestructura deportiva que anunció el presidente Kast no es un traje a la medida de la U, es un proyecto nacional con foco regional que busca equilibrar las brechas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, eso es otra cosa. Pasa que cambió el discurso gubernamental, no de la ministra. Y lo otro es que yo creo que antes de estar preocupados del estadio de la U, que está claro que la U lo necesita como Sí, el claro. agua, hay que hacer algo en el Estadio Nacional. Sí. ¿Quién va a ser el que se haga cargo y diga, mira, lo que pasó ahí no solamente no se puede olvidar, sino que no puede pasar nunca más? Pero ese estadio, por más que sea monumento nacional y todo lo que ustedes quieran, va a terminar en cenizas. Ese estadio hay que echarlo abajo y hacerlo de nuevo. O sea, yo creo que el Estadio Nacional de Santiago de Chile se ha quedado evidentemente en el pasado, si uno lo compara con los recintos simplemente de Sudamérica. Sí, claro. Ya ni siquiera estamos yendo a Europa, pero uno va a Lima, por ejemplo. El Estadio Nacional remodelado, el Estadio Nacional de Lima, Una el maravilla. Monumental, una maravilla, Coque, espectacular. Ni hablar en, bueno, Brasil No, claro, no corre. Argentina también, Argentina tampoco. ¿no es cierto? Hasta Paraguay, Hasta Paraguay. que remodeló, tiene bien monono su estadio. Yo no conozco el estadio Defensor del Chaco. el de Lo que Bogotá pasa es en que Colombia. en Colombia quizás estamos más emparentados con Ya. Colombia, porque ahí ellos se han quedado un poquito, y juegan en varias ciudades. La selección Colombia juega en Bogotá, juega muchas veces en Barranquilla. Ahora, además, Feña, hay un tema En Cali del también. Parque Estadio Nacional, todo. Sí. Tú en ese estadio, porque tenía un tema estatal, que también podría ser privado estatal, porque tú le podrías poner perfectamente naming right a ese estadio. Sí. ¿Al Nacional? quisieras, claro, si quisieras. Claro, pero creo que ahí... Digo, pero ahí te puedes ir hasta embolar con el proyecto. Porque ¿qué Bueno, es a nivel digamos que gubernamental que hubo son muchos- 150 Fíjate, palos? Coque, que Nada. respecto del Estadio Nacional hubo muchas ideas, esfuerzos Claro. reales de remodelación. Recuerdo el primer gobierno de la presidenta Bachelet que inaugura esta política de nuevos recintos, Sí. de los estadios bicentenarios. Claro que fue la red bicentenaria. La red bicentenario, y ese plan estaba avanzando, pero que se detuvo por el terremoto. Sí, señor. De hecho, el estadio de Curicó se terminó recién Por lo porque mismo. quedó Claro. Y ahí O sea, en- ahí sería lindo soñar y después que el presupuesto te frene. Pero podéis pensar, "Ay, ¿cuánto costó el Santiago Bernabéu?" Estoy yéndome en la máxima bola. Pero ahí no solamente tienes un estadio que hay que votar y hacer de nuevo, tienes mucho espacio. Sí, no, el Estadio Nacional, y fíjate que yo creo que puede haber una solución arquitectónica para Sí. el memorial que me parece correcto Es que que ese se memorial, mantenga. Feña, ese memorial lo que hay que hacer es, Sí, como hay, está ahí, hay una solución. agarrarlo Sí. y ponerlo Sí. fuera y darle Donde sea. el espacio Que que corresponde, merece, sí. que corresponde para que nunca se olvide. Claro. Como el refrán que dice, un pueblo sin memoria, una cosa así. Claro. Que en el fondo, ¿por qué? Porque ahí pasaron atrocidades que Claro, no pueden claro. volver a pasar nunca más. Sí, pero no creo que eso sea el tema. Yo creo que siempre ha sido el tema presupuestario y que, insisto, ¿no? En su momento se detuvo producto de
de terremoto. El presidente Piñera tuvo que también hacer esa priorización de los recursos de manera lógica, ¿no? Sí, claro. O sea, no continuar con... Y se han hecho manitos de gato, como se dice en este periodo. Como diría mi buen amigo Pablo Flores, igual Huachaca la cuestión. Igual sigue siendo un es estadio como con una cuando historia pintáis arriba enorme. la pintura y después que allá... No hay la ningún verdad que estadio no. en continente sudamericano que tenga tantas finales de Libertadores como el Nacional, sede de una final de un campeonato del mundo. O sea, es una historia Importante. dentro del continente sudamericano que bien vale la pena, mantener vivo con los cambios que necesita. Efectivamente estoy de acuerdo contigo, independiente de los esfuerzos de Azul Azul por tener la Universidad de Chile, por tener su estadio propio, que en algún momento no sé si lo va a lograr, pero me parece correcto que haya un interés permanente. Se ha vendido mucho humo, eso es la Mucho verdad, se humo. utiliza, se recurre a este tema cada vez que hay una crisis y eso ya el hincha ya lo tiene hasta acá, hasta la Aburre. coronilla. Pero es verdad que siento que el Estado debiera ponerse y replantear nuevamente el tema de la remodelación del Estadio Nacional. Coincido absolutamente. Oye, antes de ir con lo que habíamos conversado al principio del programa, paréntesis, mi fuente A en ver. Rancagua me dice, Coque, ponle 5 luquitas en Betano, que O'Higgins juega en el Nacional contra Boca. Claro. Es que yo, insisto, no vi mucho énfasis, mucho entusiasmo. Poca gana. Claro, porque Oye. ahí valen las lucas. Les Claro, contaba esa es la toda esta cosa. historia de que estaba repasando archivos Sí, sí. y todo. Y Conversando con Fernando Tapia antes de entrar al programa, nos damos cuenta que Sartor, de la mano con Facto, porque salió más información de José Ramón Correa, también lo vamos a abordar. Que es la noticia del día. Claro, terminamos llegando también, Feña, Para atrás. a la era Jadwe. Por supuesto que sí. A ver, la noticia del día, hay un sitio de noticias, un sitio que se llama Reportea, Ujú, sí. que hoy nos entrega más detalles, publica chats del abogado Hermosilla, que está en el corazón del caso Audios o Factop, con el segundo máximo accionista de Azul Azul, el abogado José Ramón Correa. Es un reportaje que está disponible en las redes sociales, en las redes de Reportea, en donde se develan conversaciones por WhatsApp entre los abogados Luis Hermosilla y José Ramón Correa, en donde se expone una red de contactos del segundo accionista de Azul Azul, quien fuera, además, con quien fuera su jefe de gabinete en la Contraloría, coordinaciones básicamente para el nombramiento de ministros de la Corte. En el fondo lo que dice este reportaje, digamos, da a entender de una red de influencias, ¿no? Y de contactos, para no llamarlo como podría ser eventualmente una acusación de tráfico de influencias, porque, Claro, porque eso está habrá que en verlo. investigación. Está en Ahora, investigación, exactamente. Ahora, yo creo que esto confirma lo que conversamos en su momento con Laura Landaeta, la autora del libro Claro. El laberinto del fraude, que nos abrió esta mirada más amplia del caso Sartor para nosotros. Ella investiga el caso Factop, Audios Hermosilla, ¿no? y ella establece que El vínculo. el quien vincula a Hermosilla con Vivanco es José Ramón Así Correa. es. Después yo un tema aparte para decir, porque siempre está la presunción de inocencia, por algo son investigaciones que están en curso y todo. Nunca hay que olvidar que José Ramón Correa se sentó en la sala de prensa del Centro Deportivo Azul a repartirnos una clase de ética. ¿Eh? Nunca hay que olvidarlo. Bueno, y José Ramón Correa ya está también en el tema de la acción del fiscal. Sí. Estamos a la espera que se produzca la resolución de la Corte de Apelaciones respecto de la legitimidad o no del allanamiento que sufrió, entre otras instalaciones, la oficina donde funciona su empresa Romántico Viajero, a través de la cual se compró el 23% de las acciones de Azul Azul, 21-23%, no recuerdo bien la cifra a esta hora, o en este momento, y que ya sabemos de dónde vino el financiamiento, ¿no? De la empresa de Patricio Kivinsky y Jacques Glitzberg, y a su vez es la sociedad a través de Nexus con Victoriano Cerda Mi peche. y Peche, que es el socio a su vez de Cerda. O sea, ese cuarteto de personajes que aparecieron desde un primer momento como los que Verdaderos tomaban dueños. decisiones en Azul Azul. Claro. Efectivamente, Sí, más eso, perdón, porque no es más que dueños, eso es los que los que roncan. toman decisiones. Claro. Esto está en la Corte. El abogado José Ramón Correa, de momento en que se produjo el allanamiento, no ha hecho declaraciones. Dijo que se iba a tomar 10 días. Han pasado más de 10 días. Yo creo que está esperando el resultado Claro. de esa apelación.
O sea, son demasiadas las aristas que se abren con esto, porque claramente podemos decir como titular, Coque, ¿Ya? que el caso Factop Audios Hermosilla aterriza en Azul Azul. Claro. Que están vinculados, esta vez por intermedio de estos WhatsApp que hemos conocido hoy, por parte del abogado José Ramón Correa, que dicho sea de paso, reiteramos, es el segundo accionista mayoritario en los hechos Sí, señor. de la concesionaria. Claramente se complejiza el panorama, porque esto para el hincha se hace muy difícil de comprender, Sí, es muy amplio. la madeja... Es una madeja complicada que tiene múltiples conexiones. Y entonces, Es una lo que locura. sí El es otro que día cada fue- vez más grave, cada claro, vez más... mucho más grave. La telaraña, le es decía una yo el otro telaraña. Repasábamos con los muchachos del staff de LT Sí. y decían, si nosotros hiciéramos la segunda parte del programa que hicimos con Fernando Tapia, Quedamos cortos. no nos alcanza el estudio, porque No, fuimos po. juntando las fotos. No alcanza, Ya no alcanza. la No. pizarra. Claro. No, yo creo que esto la verdad es que se salió de madre, así sencillamente. Hay un tremendo trabajo que tiene por delante la Fiscalía, Muy grande, los jueces, la justicia. Yo creo que ¿Y esto será normal, Fer? Digo, No, no es normal. Trampar tanto así para que... No, ¿A qué sé me si- refiero? ¿Será una sola esto o ¿Una lista? miles de personas No. harán lo mismo para tratar No, de yo creo que fregar? de no mediar ese audio. Mira, esto no voy a dar la lata, pero en realidad el origen de todo esto es lo que pasó en el caso Primus. De ahí para adelante comenzó una investigación de la Fiscalía, viene el caso Factop, viene el caso Sartor. El caso audio es porque circunstancialmente una abogada hace una grabación de una conversación, entre comillas, privada entre 3 personas. Eso se da a conocer y ahí están los audios y los WhatsApp de Hermosilla y que se pone en telejuicio todo el sistema judicial. Todo, Esta es la gravedad de absolutamente este todo. caso Sí, particular, el caso audio, es que estamos hablando de la credibilidad del de nuestro Poder sistema, Judicial. sí. O sea, el nombramiento de los jueces, el tráfico de influencia, de la sospecha de que en definitiva hay abogados que no ejercen el derecho, sino que ejercen el tráfico de influencia. Eso es. Y de ministros de la Corte o jueces que están ahí producto de una red de contacto. Entonces uno puede dudar de todo el sistema. Esa es la gravedad de este caso en general, en donde terrible. también aterriza Azul Azul. Y esto claramente lo hace mucho más enredado. Y efectivamente el Coque me mandó ayer un extracto de un podcast que hicimos el año 2024, el podcast del Coque Archivos de Juego, en donde abordamos el caso Jadwe, ¿no? A propósito que se cumplía un aniversario, ya recuerdo cuánto se cumplían, Coque, años del caso FIFA, Sí. ¿no? Y claro, estaba yo hago mención en ese podcast, una de las tantas cosas que arrojó en su momento la auditoría forense que contrató la NFP con una empresa internacional para revisar cómo fue el manejo económico financiero de la NFP durante la gestión de Sergio Jadwe. ¿Ya? Pero, La empresa forense, la auditoría forense la hizo la empresa Deloitte. Esa empresa estableció muchísimas irregularidades, que llevó a Arturo Salá, entonces presidente de la NFP, a declarar lo siguiente: en la NFP hubo una organización para delinquir y defraudar. Jadwe usó la NFP para favorecer a sus cercanos. Estableció esta auditoría forense que, entre otras cosas, se pagaron sobreprecios en muchos contratos que fueron contratados de manera directa, o sea, sin licitaciones. Se adquirieron servicios sin que la NFP los necesitara. Se usaron recursos para uso personal de Jadwe y su directiva. Hubo ejecutivos que realizaron retiro de dinero sin que existiera respaldo físico que demostrara en qué se usaron esos dineros. Hubo traspasos de dinero a clubes que se transfirieron con cheques al portador, ni siquiera a nombre de los clubes, Claro. a dirigente. Esa es la declaración de Salá. Arturo Salá el año 2016. Se cumplen 10 años De de esa conferencia de prensa. Hubo querella, acciones judiciales, no pasó nada. O sea, hubo una impunidad total y absoluta. Ahora, ¿cuál es el detalle de todo esto? Entre las cosas que se revisaron en esa auditoría forense, Coque, ¿ya? hubo un préstamo que consiguió un crédito con la banca formal que consiguió la administración de Jadwe, que en su momento fue aplaudida de pie por todo el Consejo de Presidentes. Sí, claro. Y con justa razón. O sea, porque- el fútbol porque chileno lo- estaba lo- atravesando un momento económico difícil. Y los bancos nunca han confiado en el fútbol. Los bancos no confiaban en el fútbol y los clubes estaban endeudados con los factoring. Claro. ¿Mm? Entonces, se consiguen un crédito
de 30 millones de dólares en dos bancos. Banco BBVA y Banco Penta. ¿Ya? 30 millones de dólares. Ahora, ¿qué es lo...? No, porque hasta ahí la gente está perdida y dice, ¿qué tiene que ver ¿Qué tiene una que cosa ver con- esto? Claro. Porque aquí se produce el primer vínculo de Michael Clark con la NFP. ¿Cómo? ¿Qué año estáis hablando, perdón? 2011, 2012, por ahí, cuando se produce esta aprobación del crédito. Entonces, estamos hablando de hace 15 años. Sí, señor. Eso quiere decir... Que los dirigentes tienen algún conocimiento, Lo conocen. tenían de O sea, ya este... podemos hablar de cierta complicidad cuando dicen, Porque no teníamos idea, estamos hablando de hace 15 años. El Michael Clark fue el ejecutivo que asesoró, ejecutivo de Penta, ¿Ya? del Banco Penta, él era ejecutivo de ese banco, Sí. que asesoró a la NFP en este crédito. Ah, bueno. Él estuvo involucrado directamente en la tramitación de este crédito por 30 millones de dólares, en donde su contraparte en la NFP, ¿saben quién fue? ¿Quién? Mauricio Echeverry, Ah, bueno. la mano derecha de Sergio Jaume. Mentira. Ahora, ¿qué es lo notable de todo esto? ¿Qué arroja la auditoría forense de estos 30 millones? ¿Qué pasó con los 30 millones de dólares? Bueno, Auditoría, se ¿cuánto repar- dijiste? Forense. Se repartió, digamos, supuestamente de manera equitativa entre todos los clubes del Consejo de Presidentes para que pudiesen saldar sus deudas, ¿no es cierto? Pero hubo un remanente que no quedó bien establecido para dónde fue a llegar, digamos. Eran más o menos 4.900.000 dólares. Ah, un concho. Era un nomás. conchito, ¿no? Le sacaron ahí, Le sacaron una tajadita. La auditoría forense estableció que hubo varios dineros entregados de manera irregular, ¿no? Fuera de los acuerdos que tenían los propios presidentes. O sea, esto nos vamos a repartir entre todos. Pero hubo equipos que fueron favorecidos. Sí, claro. A saber, los equipos, la auditoría forense de Deloitte, yo estoy citando datos, esto no es una opinión. No, estamos claros, datos. Está, de hecho, Dato duro. la auditoría forense la pueden revisar, si la encuentran en internet. En su momento la revisamos nosotros para el libro con Francisco Sagredo, Un Juego Sucio. Bueno, Deportes Concepción. Nivaldo Jaque, secretario Nivaldo Jaque, general de la ANFP. Polnorov y... Sí. No, pero Talarico. el vínculo directo El con la directo NFP, es Nivaldo Jaque. Nivaldo Jaque. Que no le pasó nada. ¿Eh? No, nada. Unión La Calera, Jade. el presidente de Unión La Calera de la época era Sabino Jadwe, era El Supremo. el tío de, Ah. de Sergio Jadwe. Él era el presidente en esa época de Unión La Calera. La Serena, Ya. Echeverry. tal cual, Echeverry. Y aquí ahora, claro, tiene más sentido, ¿Ya? me resulta más lógico, porque había un club que era un cuarto club súper favorecido que uno no y yo en ese momento no hacía toda No, la... claro. Todo el El juego. cuarto equipo favorecido por sobre los préstamos que se le hicieron o la repartición que se le hizo el resto fue Ñublense. Ahí En estamos. esa época presidida en la propiedad de Patricio Klivinski, con la presencia de su hermano Alexander o Alex Klivinski como tesorero de la NFP, de la administración de Sergio Tesorero. Jaume. Tesorero Exactamente. era, mira. Estamos hablando del año 2011-2012, es decir, el conocimiento de la figura de Clark viene desde esa época. Como ejecutivo del Banco Penta, que gestiona el crédito, se involucra en el fútbol, desde ya se transforma en el tiempo en un asesor financiero de Patricio Klivinski. Claro. Después crea su propia empresa, Redwood Capital, se incorpora a Sartor y sigue vinculado al fútbol. Por lo tanto, creo que es tal como tú dices, o sea, muchos debieron haber escuchado hace harto rato de la presencia de Clark, al menos en un rol preponderante en esto del fútbol de la NFP. Esto no es una novedad, digamos que efectivamente era simplemente un recordatorio, pero me saltó a la vista y me acordé, uno con tantos papeles que revisa, Coque, a veces se les pasan estos datos, pero uno empieza a cerrar el círculo. Empieza a decir, chuta, desde acá viene, o sea, no es una cuestión que vino un inversionista y que juntó la plata y se le ocurrió tocar la puerta de Carlos Heller. Era un tipo, una persona, en su momento, que había tenido tratativas directas con la NFP, o sea, que seguramente se sentó en una mesa de negociación o en Quilín o en el Banco Penta en su momento, donde él fue ejecutivo, Claro. para después saltar a otro lado. Entonces,
Es increíble cómo estas cuestiones comienzan a unirse, pero lo relevante hoy, Coque, insisto, más allá de hacer este recordatorio, es lo que publica el sitio de Reportea. O sea, me parece ya a esta altura que esta cuestión se puso... o sea, uno entiende digamos, lo feo que se puso, los poderes que están detrás, o sea, que son mucho más los superlativos, atrás, hay mucho poder. Yo creo que en esto, en serio, no sé si finalmente la justicia va a poder avanzar. Yo pongo estas dudas porque efectivamente siento que va a haber mucho lobby, mucho lobby. Muchísimo lobby. Y que ya lo ha habido, pues, Fer, de la cantidad de años. Sí. Lo que pasa es que llega un momento que ya es imposible, la olla Lo de que la pasa, tapa... Nico, es que todo te termina cayendo encima. Lo vuelvo a leer, 5 de agosto del 2022. Lo he dicho 1000 veces. No soy dueño ni tengo participación en Azul Azul. Esto es un posteo en aquel Twitter. ¿De quién? De Victoriano Cerda, ¿no? No soy dueño ni tengo participación en Azul Azul, ni en Sarton, ni en sociedades relacionadas con ellos. Confirmado que eso es mentira. De pasada aprovecho de decirlo. Que tiene negocios relacionados con ellos, sí. Claro. Esa es la única verdad establecida. Claro. Ya a esta altura con prueba en la justicia. De pasada aprovecho de decirlo. Nunca conocí a Michael Clark antes de su ingreso a la U. De haberlo conocido. Porque el préstamo claro, al fútbol Banco chileno, Penta, él era presidente de Huachipato, participaba del Consejo de Presidentes. me imagino que habrá preguntado con qué estamos gestionando, con qué estamos negociando. Era mucho dinero. Está bueno. Exacto. Y yo no sé, bueno, cómo es la cuestión. Ahora, lo triste de toda esta historia, Coque, es que yo entiendo a la gente cuando dice, después de tantas horas que usted le brindan a este tema, porque nos parece grave y relevante, porque es parte, digamos, del ejercicio periodístico, tiene la sensación de que no va a pasar nada porque ya tenemos una experiencia muy reciente. La administración de Jadwe, todas estas situaciones irregulares establecidas en una auditoría forense, con querellas de por medio, con una declaración de esa contundencia del entonces presidente de la Federación, efectivamente no terminó en nada. De hecho, estas querellas fueron abandonadas en el tiempo por la propia NFP. O sea, mi teoría es que quisieron tirar la basura debajo de la alfombra porque había muchas conexiones. Que hubo un llamado de alguien importante, que hoy ostenta un cargo importante, y dijo, cuidado, Van a salpicar para otro lado. Cuidado. Claro que sí. Entonces... Oye, y para cerrar lo de la U, porque esto tiene que ver con la U, aunque algún hincha se enoje. A ver. El Paraguas Romero está bien avanzado en México. Ya. Así que la U ahí no solamente va a ser un cupo y va a ser caja. Si se confirma, ya pueden ser 4 refuerzos. Y si vende a Sadi, pueden ser 5. Sí, pues vende más y de si tú 250. llegases a tener la posibilidad de traer 5 refuerzos, que va, cambiáis el equipo entero y ahí ya la mano Gago debiera verse mucho más que hasta ahora, ¿no? Solamente para cerrar el tema, Coque, porque acaba de dar una declaración el periodista Nicolás Sepúlveda, que es el editor de Reportea. ¿Ya? Nicolás Sepúlveda es un periodista de investigación, mucho tiempo en CIPER. Sí. Hoy está trabajando como editor del Reportea.cl. Ha dado una entrevista en un podcast que entiendo que se llama, lo vamos a citar acá, Turno en Vivo. ¿Ya? Turno. La declaración es la siguiente, comillas: José Ramón Correa también es muy influyente en el mundo de los tribunales. Gestiona y coordina nombramientos en el Poder Judicial e interfiere en decisiones y fallos de la Corte Suprema. Cierra de comillas. El autor del reportaje que acaba de... ¿Sabes por qué es tan importante lo que acaba de decir Fernando? Porque eso es causal de querella inmediata. A menos que sea absolutamente verdad. O sea, es lo que él... O sea, tú dices la en el declaración de Nicolás Sepúlveda. Ante una declaración así, o sea, yo me quedé al tiro. Pero es que tiene los chats. Lo tiene todo. Pero tiene los chats. Pero ves, eso es lo grave. Entonces, cuando yo hablo de gravedad, es que presunción de inocencia, son investigaciones que van de... Perfecto. La nueva rectora va a tener que dejar de ser continuista de la anterior. Vamos a ver de la prima de José Ramón Correa. Y sí, ¿cómo lo Y hace? lo que va... A ver, yo creo que a esta altura se debieran reunir los estamentos y decir, miren, nosotros cuando fuimos Corfuch también nos equivocamos. No así, un tema de manejo. Ya. Creo que la U tiene la oportunidad de renacer
de la mano del modelo alemán. 51% Corpuch. Sí, lo que pasa es que no, 49, pero eso yo sé que, no la está. concesión está larga y Es todo. imposible. Pero la única forma de revertir esa concesión donde compró deuda Sí. es Porque, quitándole la concesión a su no sé, porque eso significaría tener que volver al fútbol amateur. Yo no sé claro. si vaya a perder los derechos federativos. Yo creo que eso está descartado desde el punto de vista de la visión de la universidad. Por eso se habla con mucha prudencia. Yo creo que Ahora, yo creo que debieron hacer hasta la pérdida. Es fácil decirlo desde acá. No, pero la salida es que si es que se produce el remate del 63% de las acciones. no lo agarren los mismos. Bueno, pero ahí tienes una ventana. Claro. Ahí tiene una ventana. Y yo sé que hay gente con espaldas económicas que estarían dispuestos a hacer una inversión en tanto haya transparencia, o sea, que haya una claridad. Ahora, que ya tenga un socio cuestionado, el dueño del 23%, nada menos, O sea, formalmente. El segundo máximo accionista Claro. está cuestionado porque el Ahora. primero está a punto de rematar sus acciones. Exactamente. De ser rematada, Esa no es la él. realidad. Y por eso, y con esto cierro la reflexión, con que esto sí es opinión, una reflexión. Yo digo, chuta, yo veo gente importante de la política vinculada hoy con Azul Azul. Sí. Yo digo, de verdad que esto no les hace ruido, que están tan convencidos de la inocencia de Sartor, de Clar y compañía, como para mantenerse ahí. O sea, hay gente que ha hecho carrera importante política. O sea, estoy pensando en José Miguel Insulza. Pero por último le da lo mismo, tiene 83 años, pero Cecilia no, Pérez no. le queda mucha carrera por delante. Pero espérate, está bien, ha hecho una carrera dilatada, pero por lo mismo, o sea... Claro, ¿cómo te vaya a manchar sobre el final? Digo, insisto, de verdad que me cuesta Entenderlo, entender de cómo gente que tiene incluso proyección política, ya que tú mencionas a Cecilia Pérez es alguien que está vigente en la política. supuesto. Entonces digo, chuta, ¿en serio? O sea, que tan amigo es de Michael Clark como para quemarse en esta situación. Ahora mira, Feña. Qué increíble, Saquemos o sea. de esta ecuación a Cecilia Pérez, ¿ya? Hablemos de Insulza. La declaración que tú acabas de decir del periodista, de Reportea, Sí, claro, José Miguel Insulza fue ministro del Interior. tal cual. Sí. Y él dice que es muy amigo de Correa. Sí, por eso llegó a Azul Azul. Entonces, y eso pasaba. Y cuando- trabajaron en una oficina en el tiempo también. Entonces mi pregunta es, sin saber, no tengo idea, ¿y eso pasaba cuando él era ministro? ¿Así se conocen? ¿Él sabía? Porque la teoría que nos Por dijo a eso. nosotros acá de que él no tenía idea, queda claro que no. ¿De no- dónde no es venía verdad. el dinero? Dijo. Claro. Y además, no, si lo peor que dijo fue que no importaba. ¿Cómo no va a importar? Exactamente. Bueno, Me voy a la pausa. ¿Qué Yo sé tema, que no? la gente de la U me dice, oye, no van a hablar de fútbol. Entre medio metimos lo de Romero, entre medio metimos lo del Central, entre medio metimos algunos potenciales refuerzos, pero el caso de corrupción más importante en la historia de la democracia de este país está instalado en el CDA.